Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la UNEFA del curso de teleproceso, que le venimos a hacer una explicación sobre las redes de servicio de frecuencia remota o friend-lane y el modelo de transmisión asíncrona. Nuestro grupo está conformado por Jorge Páez, Jonathan Mujica, Pedro, Migdalia, Salazar y José Frey. Entre las redes de transporte existe la conexión de acceso a internet directa, los transportes de redes fijas y transporte de red de redes móviles a través de repetidoras o ondas microondas, los procesos de redes tanto locales o urbanas. También existen las redes de transmisión QoS, que son las redes ATM y las redes de frecuencia remota, que es friend-lane. Entre los objetivos fundamentales de la transmisión de datos de CONFRINS para la transmisión de datos de LAN sobre las WAN, es decir, de lo local a lo expandido. No es igual para la transmisión de video, pero puede trabajar de manera circunstancial. Las redes ATM, el objetivo fundamental es unificar una red constituida de ciertos circuitos a una red de computación de paquetes. Es decir, que pasa de algo de lo general a lo particular en la transmisión de redes. Entre los argumentos que esta conlleva es el traspaso de información de una manera directa y concisa. Se podrá ver la transmisión de datos directa en el siguiente esquema de grafo que se pueden observar, que son las redes de implementación de malla, es decir, la interconexión que hay de manera directa entre el intermediario y la red y el sistema de red donde llega la información, es decir, de una repetidora a la otra. El sumario de la red de friend-lane o ATM, red de frecuencia modulada, formula el siguiente formato de celda. La topología de una red de friend es de manera directa, ya que se puede añadir circuitos sin establecer nuevas líneas ni codificación de nuevos interfaces de router. La topología de una red de friend es de manera de circuitos virtuales, ya que utiliza un software de capacidad de transmisión remota que transmite la frecuencia o la información de una red a la otra, a encaminación de una red de friend. Este es el tipo de frecuencia que va de una a la otra. Más que todo se ve con un algoritmo matemático según la cantidad de frecuencia que lleva. En este caso la alfa es la frecuencia que maneja esta conexión, y que es el X y Y, el eje donde se direcciona esta frecuencia. La frecuencia de una red de friend-lane, más que todo hay que ser unificado a la parte matemática, ya que las conexiones interlazadas entre ellas, como pueden observar en la siguiente imagen, se evidencia el algoritmo o el esquema que se muestra, ya que utiliza la alfa y beta como decir, los ejes de transmisión. Comparación de las redes de conmutación de un paquete orientado a las conexiones. Como pueden observar en la siguiente tabla, se ve todas las conexiones y frecuencias que pueden transmitir este tipo de red. La arquitectura de un protocolo de la red de friend-lane. El modelo de referencia del protocolo friend-lane se compone de tres planos: plano de control, el plano del usuario y el plano de gestión, ya que el plano de control es el controlador que maneja esta frecuencia. El usuario es el usuario que utiliza este tipo de frecuencia, y el plano de gestión son la concurrencia que existe entre el plano del usuario y el plano del control. Cuanto a lo que es la evolución X.25 sobre la Friend Relay, tenemos lo que son las características básicas del X.25, que es la señalización dentro
de banda, multiplexación de circuitos virtuales a nivel de red, control de flujo y control de errores tanto a nivel 2 como a nivel 3. Estas características suponen una gran carga para el sistema. Toda esta carga puede estar justificada cuando tenemos un medio de transmisión con muchos errores. Sin embargo, esto no es aprobado para muchas redes actuales, como por ejemplo la RDSI, donde la tecnología de transmisión es muy eficiente. En cuanto a estas características del Frame Relay, tenemos lo que es el control de llamadas fuera de banda, donde la señalización de control de llamadas se realiza en una conexión lógica separada de la conexión para la transmisión de datos del usuario. Otra es la multiplexación en conmutación de conexiones lógicas que tienen lugar en el nivel 2 y en vez de A en el nivel 3, eliminando de esta manera un nivel entero de procesamiento. Y la red deja de preocuparse del control de errores y del control de flujo que hacen a nivel superior y extremo a extremo. Los inconvenientes del Frame Relay con respecto a X.25 es que se pierde la capacidad de realizar el control de flujo y control de errores en cada uno de los enlaces de la red, pero esta funcionalidad puede ser proporcionada extremo a extremo por el nivel superior. En cuanto a las características, también se tiene que la velocidad de acceso puede alcanzar típicamente los 2 megabytes por segundo frente a los 64 kilobytes por segundo de X.25. Estos se pueden superar los 2 megabytes por segundo. Los tipos de servicios cortadores del Frame Relay tenemos el Frame Relaying o servicio no fiable, pero asegura secuencia de los paquetes. El servicio básico de red para transmitir tramas a nivel de enlace. El Frame Switching o servicio fiable análogo a X.25 en funcionalidad es que el servicio avanzado de red para la transmisión de tramas de nivel de enlace, ahí estamos viendo una imagen donde podemos observar el X.25, el paquete, el nivel de paquete, en cuanto a las transferencias de datos Frame Relay, vemos este diagrama donde aparece el usuario, la red que va a tener y la interfaz de usuario red y la interfaz red usuario. Está también lo que es la señalización sobre el canal D, que ya se los expliqué, donde se evidencia en esta. Vamos con lo que son las características de redes CONS. Una de las características es que cada paquete va marcando una etiqueta identificada propia. La etiqueta es modificada por cada conmutador por el que pasa el paquete. El conmutador tiene una tabla que asigna la nueva etiqueta y la interfaz de salida en función de la etiqueta vieja y de la interfaz de entrada. Aquí estamos viendo la estructura de la trama Frame Relay, LAPF de Core, donde se evidencian los octetos de 1, el siguiente direccionamiento de 2 a 4 y el siguiente de 0, 8188, que son los datos, y el 12RC y el octeto 1, que es el final. Esto quiere decir que el protocolo orientado a conexión PVC o SVP, en donde las tramas pasan de nodo a nodo comprobándose el CRC en cada salto. Si la trama es errónea se descarta y la red no recupera errores. El campo de dirección solo contiene información de BC, de LSI y el control de congestión de tráfico Frame Relay. Normalmente ocupan 2 octetos, aunque se puede tener hasta 4. No se ejecuta el control de flujo ya que hay un número de secuencia. En esta estructura vemos los octetos del 8 al 1, donde se ve el DLSI superior y el DLSI inferior, y el código binario 01. El DSLI superior e inferior especifica el DSLI, su tamaño limita el número de DSLI posibles y existe otro límite impuesto por el router. En cuanto al comando respuesta no indicado en la Frame Relay. Y el Fry Explicit Congestion Annotation, está también lo que se ve, lo que es el Backward Explicit Congestion Notification y el Discard Eligibility.
En cuanto al control de tráfico del Frame Relay, uno de los aspectos principales del Frame Relay es su posibilidad de definir parámetros para control de tráfico o Traffic Sharing y Traffic Policy. Se hace mediante el algoritmo del posal agujereado utilizando los posales. Cada PCB o PVC tienen asociados dos parámetros, que es el CRI o Coming Information Rate y el EIR o Exit Information Rate. Aquí estamos viendo una imagen del Traffic Shaping y el Traffic Policing en Frame Relay, en donde se evidencia los PVC, que tanto el CIR como el EIR, las líneas de acceso entre kilobytes por segundo, el router que hace el Traffic Shaping, la línea de acceso que va hacia el router, y el PVC inferior y superior. En esta imagen podemos ver la gestión de tráfico del Frame Relay, donde la tasa se mide en kilovatios por segundo, en donde se evidencia en la parte roja la capacidad del enlace de acceso, que no transmite, pero descarta todo. En la franja amarilla, que es donde se transmite, si es posible, el CIR y más el EIR, que es el caudal máximo posible, y en la parte verde, que es donde se aprecia la transmisión garantizada, o el CIR, que ya se lo expliqué en cuanto a los tiempos. La gestión de tráfico del Frame Relay se utilizan dos leaking buckets, que son los cubos agujereados, parámetros CIR y B sub 0, y el EIR y B sub 0. Se cumple que si B sub I es igual a CIR por el tiempo y el B sub O, B sub 0, EIR por el tiempo. Cuando se recupera la capacidad del primer cubo, las tramas se marcan con DE es igual a 1. Cuando se supera del segundo, se descartan. En esta gestión vemos las tramas enviadas por el router con DE es igual a 0, en donde pasa por los CIR, luego se coloca el DE igual a 0, pasa por el EIR, en donde se coloca el DI igual a 1, en donde además se ven las tramas que desbordan la capacidad del cubo B sub 0, las tramas enviadas por el router con DI es igual a menos 1 y las tramas que desbordan la capacidad del cubo B sub 0. En cuanto al control de gestión del Frame Relay, vemos lo que son los tráficos incontrolados, donde primero se monitoriza las colas. Luego se sitúan las congestiones, se descartan las tramas con DI igual a menos 1 y se identifica el BC afectado del DCLI sentido. Luego se pone a un bit el FEC en tramas de ida, y por último se pone a un bit el BSN en tramas de vuelta. En cuanto a las ventajas del Frame Relay, tenemos que las ventajas del Frame Relay respecto a soluciones de punto a punto, que una de las ventajas es contratación de recursos en función de valores de tráfico promedio versus tráfico de pico. Esto es lo que se conoce como esporádico. La flexibilidad versus rigidez y la tolerancia a fallos en la red, que es el encaminamiento por vías alternas. En cuanto a las ventajas del Frame Relay respecto al X.25, tenemos que reduce la complejidad, donde no existen cabeceras de control del nivel 3. También otra de las ventajas es que menor procesado en la red, adecuado para altas velocidades de transmisión y un elevado rendimiento, que es el alto porcentaje de información multitransmitida con relación a cabecera. Aquí vemos una imagen donde se pueden apreciar las aplicaciones del Frame Relay. Entre las aplicaciones de voz, de transmisión de voz sobre Frame Relay, se integra el tráfico de voz y tráfico de datos mediante la FRAN. Esta FRAN es la información de voz. Esta posee unas necesidades específicas, lo que es el retardo máximo entre de extremo a extremo, que el mínimo vendría siendo desde 0 a 150 milisegundos, que ya sería una transmisión buena, y la de más de 400 milisegundos ya es inaceptable. Eso ya ahí no podría hacer nada. Las aplicaciones de transmisión de voz sobre Frame Relay
para transmitir voz sobre redes de datos se emplean estrategias adicionales de comprensión de voz, de supresión de silencios. De esta forma, pues entonces es que sale más nítido pues, el sistema. De cara a la red de transporte es posible adoptar dos estrategias para transmitir la voz. Se utiliza el CBP y estas diferentes para voz de datos, y configurando los primeros como prioritario en la red, ¿verdad? Entonces también se puede utilizar un mismo CBP para voz y datos, pero para hacer que los dispositivos de acceso tengan en cuenta el tráfico de voz, priorizando sobre el de los datos. Ejemplo de un operador telefónico, pues en la parte esta del ejemplo del operador telefónico, vamos a ver en general que estas ATM son el modo de transmisión asíncrona, ¿sí? Entonces allí tenemos que en la ATM es el servicio orientado a conexión como FR, en vez de tramas celdas de 53 bits. Esto motiva a permitir el rápido envío de tráfico urgente. Dos niveles jerárquicos para las conexiones son el BP, que es los trayectos virtuales o virtual paths, y BC, que son los canales virtuales, virtual channel. Parecido a la FR, con más velocidad y muchas más posibilidades de control de tráfico, pasando para ofrecer calidad de servicio. En los otros conceptos de ATM tenemos que las cabeceras tienen una función reducida: identificar el par de BP-BC, garantizando su correcto enrutamiento y detectar y corregir errores en las mismas. Un error de un solo bit en la cabecera puede provocar la pérdida de la celda. Las celdas se transmiten a intervalos regulares. Si no hay información, se transmiten celdas vacías o celdas empty. Esto está orientado a la conexión. Las conexiones pueden establecer mediante procedimientos de señalización en el plano de control, o pueden ser permanentes o semipermanentes. Las señales y la información de cada usuario viajan por canales virtuales distintos. El término asíncrono se refiere al hecho de que las celdas asociadas a una misma conexión se presentan temporalmente sin ninguna periodicidad, dependiendo del tráfico generado por la fuente. Digamos, el canal 1, canal 5, canal 3, canal 1, canal 3. O sea, esto por un lado va la voz, van los datos, va el video, hasta que llega, y en la celda se alinean todas, ¿verdad? Y es donde sale la transmisión. No se pueden realizar un control de errores en el campo de datos, y el control de flujo lo realiza fundamentalmente el DTE. Se maximiza la eficiencia. Esto proporciona transparencia temporal, por ello permite la transferencia de señal isócronas. Se garantiza que las celdas llegan a su destino en el mismo orden en que fueron transmitidas. Ya pasando a las transferencias de datos ATM, ¿verdad? En los planos de usuario, está estructurado en capas que suministran la transferencia
de información al usuario. La componente esencial es la capa ATM, común a todos los servicios y medios físicos empleados. Su misión es ofrecer la funcionalidad básica para el transporte de celdas. Las capas de adaptación ATM, cuyo objetivo es proporcionar las funcionalidades necesarias para los diversos tipos de servicios, soporte, y con la capa física para la adecuación a los distintos medios físicos y constructoras de transporte. Categorías de servicios de ATM, la cómoda clasificación de los contratos más habituales entre el usuario y el operador. Cada categoría define un conjunto de parámetros sobre el tráfico a enviar por la red, que pueden ser, ¿verdad?, parámetros de tráfico. El usuario se compromete a no superarlos, la red a satisfacerlos. Los parámetros de calidad de servicio, la red se compromete a cumplirlos. Los parámetros se especifican para cada conexión y para cada sentido. Una conexión puede ser unidireccional. En la categoría de los servicios del modelo de transmisión asíncrona tenemos que por medio de un router que tiene un contrato de oro, va a pasar por medio de una red de módulo de transmisión asíncrona, que sería por un conmutador o por varios conmutadores o switches que después de que pasen por la red van dirigiéndose al equipo, a la computadora, por medio de un contrato de plata. Los tipos de contratos serían dos: los parámetros de tráfico y la calidad de servicio. El tráfico y control de la congestión. En los modelos de transmisión asíncrona tenemos la calidad de servicio de QoS. Es un conjunto de parámetros objetivos que caracterizan la calidad de servicio ofrecida por una red de usuario. La transparencia semántica sería la tasa de error de celda, la tasa de celdas perdidas, la tasa de celdas mal insertadas y la tasa de bloqueo de celdas severamente erróneas. Sería la transferencia semántica. En la transferencia temporal tendríamos el retardo máximo de transferencia de la celda, la variación pico a pico del retardo de las celdas. En la gestión de tráfico tenemos también los parámetros de tráfico, que se definen de que un modo, una función pueda introducir tráfico a la red a través de una conexión virtual. Los parámetros de tráfico junto con la calidad de servicio se utilizan para capturar las características de las conexiones del modelo de transmisión asíncrona, y los parámetros son el tamaño máximo de las ráfagas, la tasa pico de celda, la tasa sostenida de celdas, la tasa mínima de celdas. En la clase de servicio, en la gestión de tráfico tenemos la clase de servicio, que son los organismos estandarizados, que los organismos estandarizados han definido un conjunto de clases de servicios que pueden ser utilizados en los contratos de conexión, que serían los servicios de tiempo real, la tasa de constancia de los bytes y la tasa de constancia de los bytes en tiempo real. En los servicios de tiempo no real tenemos la variable de bits en tiempo no reales, la tasa indefinida de bits. En la siguiente imagen podremos ver las dos tasas constantes de bit, que sería la tasa constante 1 y la tasa constante 2, que teníamos la capacidad reservada no aprovechable, que sería la capacidad del enlace. En la siguiente imagen tenemos la tasa de variable de bits, que tenemos la tasa variable de bits y la tasa variable de la constante de los bits, que sería la capacidad no aprovechada. En la siguiente imagen podemos ver la tasa no especificada de bits, que sería la tasa variable de bits, la tasa constante de bits y la tasa no identificada de bits, que entre ellas tendríamos la capacidad excedente utilizada por la tasa no identificada de bits, que sería la capacidad de enlace. En la siguiente imagen podremos ver la tasa disponible de bit, que tendríamos la tasa de la variable de bit, la tasa constante de bit y la tasa disponible de bits, que ellas sería el tráfico de la tasa disponible elástico con garantías.
En la categoría de los servicios del método de transmisión asíncrona tenemos este cuadro para comparativos que nos dice sobre la tasa variable de bit, la tasa constante de bit, la tasa variable en tiempo real, la tasa variable en tiempo no real, la tasa disponible de los bits, la tasa no identificada de los bits. En la siguiente imagen tenemos que son la vigilancia de tráfico o la traffic policing, que los bits de los parámetros de las celdas, C, B y A, pasan por un switch que es UPC y pasan a las celdas de marcador. En la gestión de tráfico control también tenemos que la gestión de tráfico tiene por objetivo optimizar los recursos de la red, suministrar la calidad de servicios para las conexiones ya establecidas y limitar o evitar la congestión. La calidad de servicios y la integración de diversas aplicaciones se obtienen de la base AL, contrato del tráfico suscrito entre el usuario y la red al inicio de la conexión, la disponibilidad de recursos para incorporar una nueva conexión, un control de policía que garantice el cumplimiento del contrato, un comportamiento justo y equilibrado de la red. En los organismos estandarizados proponen los siguientes mecanismos de gestión de tráfico: gestión de recursos, control de admisión de conexiones, control de uso de los parámetros, descarte selectivo de celdas, suavidad de tráfico, indicaciones de congestión explícita hacia adelante y control del flujo de la tasa disponible de la variable de los bits. En la gestión de tráfico se puede definir como distintos mecanismos de control de policía. Uno de los más conocidos es el denominado Generic Cell Rate Algoritmo o generador de una tasa de generadores de celdas de un algoritmo, basados en el lead booter, que la función de policía no realiza ningún tipo de acción, sino que se viola, el contrato de tráfico. En la gestión de tráfico de control podemos observar que en este cuadro tenemos diferentes clases con el tipo A-L, el modo de conexión, la tasa, la relación temporal de origen de destino y los servicios. En la AAL1 tenemos orientación a conexión constante, necesaria y emulación de creación. Esta parte la voy a borrar. En la siguiente podemos observar una tabla donde dice las clases de los servicios y tenemos diferentes clases: clase A, clase B, clase C, clase D, con sus tipos, tipo ALL, el modo de conexión, la tasa, la relación temporal origen-destino y los servicios. En el cuadro anterior, el AAL1 suministra una conexión virtual a tasa constante y relación temporal entre origen y destino. El AAL2 suministra servicios de tasa variable que requieren sincronización entre la fuente y el receptor. Y la subcapa SAR, el campo de datos de SAR PDU es de longitud variable, motivado por el tamaño de variable del CS PDU, que sería la SAR PDU. Tiene una cabecera donde se indica el número de secuencia de segmento y su posición en el mensaje, y una cola donde se indica la longitud útil del campo de datos y se incluye un campo detector y una corrección de error. En la AAL3 y AAL4 suministran servicios de datos fiables de tasa variable orientados o no a conexiones que no requieren sincronización entre las fuentes y el receptor, es decir, no sensible a retardos. Gestión de tráfico y control de gestión en ATM. El AAL5 es una etapa de servicio y la tecnología AETM, donde se toma la información del usuario, se selecciona y se le estructura señalando el tipo de servicio que es, si es voz, dato, video o audio. En esta capa se modifica la estructura de las tramas que entregan los usuarios y que deben venir en protocolos de XDLS, IP, ISDN, Friend Relay,
voz o dato y se cambian las estructuras de celdas de 48 bits de la capa 3 de ATM. Generalmente en los sistemas de transmisión se extrae el reloj de la verificación de los tiempos de los pulsos en la primera etapa. También esta capa de ATM lo permite. La capa 5 es la de peor calidad y generalmente se asigna al transporte de datos que pueden ser retardados o con repeticiones si así se requiere por parte del receptor. La funcionalidad del AAL5 son similares a la de AAL3 y 4, pero con unas facilidades de multiplexado inferiores y menor información lateral. Se elimina la cabecera y la cola y el control de errores es gestionado integralmente en la subcapa de convergencia mediante un campo detector y corrector de errores. Un ejemplo de servicios BRNRT de ADSL es la normativa legal que establece 3 opciones de servicio ADSL, todas ellas basadas en la categoría de servicio BRNRT de ATM. Las celdas que superan el SCR se marcan con CLP igual a 1. En el reparto de la capacidad de un enlace por categorías de tráfico ATM. En esta capa de adaptación es la primera capa que va de extremo a extremo en el stack de los protocolos. Su finalidad es adaptar el servicio de la capa ATM a las necesidades de las capas superiores. Recupera las transparencias semánticas y temporales necesarias. Los distintos servicios finales tienen distintos requerimientos, bajo retardo o bajo tasas de errores, y se presentan alternativas, dan tratamientos distintos en la red, lo que conllevaría complejidad y lentitud. Trata mínimamente en la red haciendo solo lo que es común a todos los servicios e implementar distintas AALs, que es el FRAM Relay. En la topología, una red FRAM Relay puede añadir circuitos sin establecer nuevas líneas ni modificar el número de interfaces en los routers. Los caudales se pueden modificar por configuración de los conmutadores. A diferencia del FRAM Relay, el ATM nace luego del FRAM Relay y es un servicio no orientado a conexión como el FRAM Relay, pero en vez de tramas de longitud variable utiliza celdas de 57 bytes. En ATM existen 2 niveles jerárquicos para las conexiones, las BP o trayectos virtuales y las BC, que son canales virtuales. Estas ATM son similares a las FRAM Relay, pero ellas nacen pensando en mayores velocidades y muchas más posibilidades en el control de los tráficos. Las direcciones de los ATM. Ellas tienen 2 tipos de direcciones. Hay redes públicas y redes privadas. Dependiendo del formato, existen 3 tipos de formato: el formato DCC, el formato ICD y el formato E.164. ¿Qué sucede? En el DCD se utiliza código del país de los datos. Ella está estructurada de la siguiente manera. Al principio tiene un AFI, que es la autoridad y el identificador de formato. Estos direccionamientos deben ser utilizados en las redes públicas. Luego viene el DCD, que es el código del país de los datos de donde se está enviando la información. Luego esto llega hasta el ESI, que es el final del sistema identificador, y luego de esto pasa al CEL, que es un NSAP selector. Otro de los tipos de dirección ATM privado son el ICD, que significa designador de códigos internacionales. Estos direccionamientos son
se usan en organizaciones privadas y el campo IDI, que significa la identificación inicial del dominio, indica el conjunto de código o la organización. Luego también está el I.I64, que es un formato de codificación NAAP, que es para estos direccionamientos, y el identificador de autoridad y de formato AFI son de 45 bits. Estos direccionamientos son utilizados en el establecimiento de las llamadas ISDN por las redes públicas y se utilizan normalmente para las telefonías públicas. ¿Cuáles son las ventajas de ATM respecto a FRAN Relay? Las ATM tienen alta velocidad de conmutación, maximizan la eficiencia, tienen gran ancho de banda, tienen mayor control sobre las QoS y hay una gran flexibilidad. ¿Cuáles son las aplicaciones para las ATM? Las ATM han sido diseñadas para transportar tráficos de datos a alta velocidad. También realiza tareas de interconexión de redes de área local en entornos locales, transporte de áreas extensa para las redes existentes, emulación de sistemas o elementos de interconexión. El transporte de los datos sobre la red ATM se puede realizar a través de dos mecanismos: extremo a extremo, utilizando la red ATM como una subred de los protocolos de alto nivel; de igual a igual, interactuando a nivel de red del servicio a transportar con la arquitectura ATM.